Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas, todos, todes que están aquí con nosotros, aquí en el espacio de la Jornada Maya, en la cúpula, en la Filey, este último día de la feria, en nuestra última actividad. Hay espacio todavía para sentarse, si están por aquí afuera, pueden pasar. Vamos a platicar con mi amigo Omar. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchas gracias, Rulo. Gracias por aceptar hacer esta conversación, esta conversa, decimos en Colombia. Bienvenido por tercera vez a la cúpula. Omar, no sé si viste alguna de mis entrevistas que hice esta semana en la Filey, pero si la viste, usualmente le pregunto a la persona quién es. A diferencia de todas las demás personas, antes de hacerte esa pregunta, quisiera contar algo de ti. Pensaba que a todas las personas que ven acá, como que cuento un poco de quién, les pregunto quiénes son, y yo quisiera contar quién es Omar para mí, antes de pues, que Omar se presente. Entonces, hace algo así como 2 años, antes de la Filey de hace 2 años, esa primera vez que estuviste con nosotros, pues alguien como yo, que me gusta hablar con la gente, le mandó un mensaje random a Omar, y a los pocos días estaba Omar dejando en mi casa Multitudes Agroecológicas, sin conocernos en persona, para presentar su libro. Yo Omar ya lo conocía, ya lo había leído antes de poder mirarnos a los ojos, ¿no? Y de construir una amistad. Ya había leído Omar, además con otras personas, con mi amiga Beatriz Torres Beristain, con Mónica Nepote. Y entonces primero leí a Omar y después presentamos tu libro. Y después se construyó una amistad. Y mientras pensaba en este inicio, también pensaba en que hicimos algo mal, de algo que tú dices mucho. Y es que algo que aprendí de ti que me gusta es que tú dices que primero hay que construir una amistad antes de hacer proyectos, de hacer cosas juntos. Y por alguna razón mágica lo hicimos al revés. Pero siento que fue una buena decisión empezar de esa manera. Entonces, nada, Omar, quería empezar este espacio como comentando un poco de eso y de esta relación que hemos construido de amistad, y que siento que esta presentación de tu libro es eso, ¿no? Como una conversación que podríamos tener con una chela, o que podríamos tener aquí, o en el espacio público, o en un aula. Entonces, es como una nueva forma de decir bienvenido a este espacio, Omar, y gracias también por seguir conspirando juntos. Y ahora sí, cuéntanos, Omar, ¿quién eres? ¿Quién es Omar Felipe Giraldo el 30 de marzo del 2025? Bueno, esa siempre es la pregunta más complicada que hay, pero en el contexto de esta feria, creo que es la primera vez que me voy a presentar así. Voy a presentarme pues ya como una persona que es aficionada a la escritura. Este es mi 6º libro y pues en ese sentido hablar de que uno es un escritor como un oficio me parece ya un desafío muy grande. Quisiera dejarlo en que soy un aficionado más, un aprendiz de la escritura, y particularmente pues los trabajos en los que yo he estado abordando en realidad me rodean sobre pues los mismos temas, y estos temas pues son la tierra, el amor a este planeta, y algo que pues hemos llamado con otros colegas como el pensamiento ambiental. Entonces pues desde ahí es que he trabajado en todos los libros que estamos trabajando, y pues este que se llama Retorno al Humus pues no es la excepción. Ay, Omar, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, toma tu café, Fanaca. Yo quiero como que pensaba mucho en leyendo tu libro y como revisando mis notas. Todavía no lo he reseñado, está en mi lista de pendientes de reseña, pero revisando mis notas, retorno al título. Me gusta mucho que nos cuentes por qué el humus. ¿Por qué el humus está en el título? ¿Por qué decidiste que este fuese el título y por qué el retorno? Bueno, la palabra, a ver, primero pues es un libro sobre la muerte, pero necesariamente no es un texto tanatológico, sino como te decía, en primer lugar, este es un canto a la tierra, pero es un canto a la tierra desde el abrazo a la muerte. Y yo creo que pues, la metáfora del humus refleja de una manera muy clara
lo que yo quería expresar. Y básicamente el hummus no es el hummus que nos comemos del delicioso de garbanzo, sino es el hummus con solo una M, que es ese mantillo en donde está la descomposición de la vida y donde está el tránsito, en donde las hojas que caen de los árboles se compostan, se reciclen con toda la microbiología del suelo y permite el nacimiento de nueva vida. Entonces, el retorno al humus, como el nombre del libro, es precisamente la idea de que nosotros no nos vamos a ningún lado, sino que estamos retornando y retornamos al humus, a la humedad. Y fuera de eso, la palabra humus es un recordatorio maravilloso porque semánticamente tiene familiaridad con la palabra humano, que eso es una cosa que me parece muy importante, porque resulta que los humanos, la palabra humano significa así como humano, o sea, siberiano, por ejemplo, Ajá. sería pertenecer a Siberia. Humano sería pertenecer al humus, a la humedad, que es una metáfora extraordinaria de lo que significa ser humano. Es la idea de ser de que pertenecemos a la humedad, que es una metáfora que ha estado en casi todos los mitos de origen. La idea de que somos del barro, de que venimos de la tierra y que precisamente eso es lo que yo quiero expresar pues con este texto. Oye, me quedé pensando también al principio de empezar a leer tu libro que tú muy, con lo optimista que eres de la lectura, me dijiste, oye Rulo, pero es que se lee en una sentada o en dos, ¿no? Tengo que decir, tengo que confesar que no lo he logrado en 4, 5, 6. Y es que hay algo muy sutil en la escritura que aparenta ser breve. Y es que hay ideas que no entran fácilmente, ¿no? O sea, hay ideas que requieren, y pienso mucho que yo lo empecé a leer todavía como en un proceso más profundo mío de duelo. Entonces, pensar la muerte y pensarla de esta manera diferente no estaba tan fácil. Entonces, creo que también quisiera saber cómo ves tú esta lectura que me decías que era de 2 sentadas. ¿Qué piensas? Como te digo que no pude en 6, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué para ti tal vez tiene esta, o sea, cómo ves esta agilidad, pero que también dialoga con el ritmo de lectura, que también es un caracol, digamos, ¿no? Bueno, sí, los ritmos de lectura son algo maravilloso porque como que muchas veces no coinciden con el escritor. Hay veces uno está tratando de escribir de una manera en la que está tratando de tener una velocidad o está tratando de que lleve un ritmo el texto, pero es que este tema no es un tema para leérselo de una sola, ¿no? O sea, no es un libro largo, es un libro es un ensayo, primero que todo, un ensayo, pues es un texto corto que tendrá, no me acuerdo cuántas páginas tiene, 80? pero como creo que un poquito menos de 80, ¿cuántas? 75. 75 páginas, es un libro corto, entonces uno dice, pues me lo leo en una sentada o en 2 sentadas y ya, ¿no? Pero varias personas les ha pasado lo mismo que yo les dije lo mismo, y me dijeron la verdad es que yo no fui capaz de hacerlo, ¿no? Probablemente es un trabajo más denso de lo que creí, pero sobre todo tiene que ver con el tema mismo de la muerte y de los momentos en los que cada uno lee este texto, porque pues como lo dices, ¿no? En tu caso estabas pasando por un momento de una mirada muy de cerca a la muerte. Me pasó recientemente una anécdota sobrecogedora para mí, y es que me escribieron de Argentina una pareja que dice, necesito el libro, quiero, que ya han seguido mis trabajos previamente y dicen, quiero tu libro porque resulta que mi pareja pues estamos acompañándolo en su proceso final, ¿no? Y para mí fue sobrecogedor, poco tiempo después me escribió también el señor, y para mí esta idea de que sea un libro compañero, en este caso para la pareja, en el caso también para las personas pues que están pasando por alguna situación, no es un libro tanatológico de ninguna manera,
pero los libros tienen autonomía y uno normalmente, la intención de uno es normalmente lo que le dice al lector. Entonces los libros hay que dejarlos volar, los textos hay que dejarlos volar para que dialoguen, en este caso con el lector, y le hable en los momentos. A algunos les resonará la idea que es la que a mí me interesa, que es la idea de pensar, sentirnos terrestres, la idea de sentirnos cuerpos de la tierra, de sentirnos humus, de sentirnos humedad, de sentirnos transformaciones. Eso es un poco lo que me interesa, pero para otras personas puede que les resuene en otros momentos pues muy fuertes, porque además hablar de la muerte es hablar de un enigma, que eso es también lo primero, ¿no? Uno nunca puede decir, hablé sobre la muerte y ya entendí que es la muerte, no habría uno entendido absolutamente nada, ¿no? Es estar permanente hablando sobre el misterio y merodeando el misterio. Y entonces a partir de eso a mí me tocó también trabajar con poesía, trabajar con cine, con metáfora, con obra de arte, para poder ir por los laditos, para tratar de aproximarnos a algo a lo que jamás vamos a poder entender. Creo que también percibo, al menos en mi lectura, como esta extraña profundidad de este mantillo, que es la palabra para definir el humus. O sea, creo que la lectura es como que sabes qué es el humus, pero no sabes qué tan profundo está. Y como que creo que tal vez tú lo viste más profundo cuando lo estabas, menos profundo cuando lo estaba escribiendo, y luego que nos acercamos, pues tal vez nuestra capa está un poco más gruesa y por eso tardamos en la lectura. Y todavía vamos en el retorno, ¿no? Creo que, no sé, creo que me parece también muy interesante que nos cuentes un poco de la estructura del texto, ¿no? Esta estructura capitular con estos subtítulos anclados en una sola palabra, ¿no? Como en ideas muy concretas. Creo que estaría chido que nos cuentes un poquito de eso. Claro. Si me permite, sí, el libro está conformado por algunos momentos. Momentos, ándale. Entonces, tenemos una abertura y un final, porque entonces se llama abertura y disolución. Creo que así comenzamos y así terminamos. Y tenemos 3 momentos, uno que se llama retorno, otro que se llama negación y otro que se llama otredad. Son 3 cortos ensayos dentro del mismo ensayo, que en realidad están repitiendo la misma idea una y otra vez, pero desde diferentes perspectivas. Entonces, en retorno, comenzamos con una película que a mí me pareció extraordinaria y quise contar mi lectura, que es el Árbol de la Vida, de Terrence Malick. No sé si la han visto. Está en Netflix, si la quieren ver, es una película extraordinaria. Y entonces hay un momento que me parece, resulta que la señora, hay una señora, pero la señora de la película tiene un hijo y este hijo en algún momento muere y ella es una persona muy creyente, muy devota y se pone muy enojada con Dios y empiezan a decirle, no te fui fiel, o sea, ¿qué somos para ti? Respóndeme en ese dolor profundo de la muerte del hijo. Y resulta que Terrence Malick, que es el director, decide contestar de una manera extrañísima, porque suspende la película, pareciera que suspendiera la película, y cuenta 15 minutos de una historia que es una de las mejores escenas de la historia del cine, en donde está el Big Bang, en donde está la formación de las galaxias, en donde está la formación de la Tierra, en donde está la autocreación de las especies, un meteorito que impacta la Tierra, dinosaurios, la Tierra haciéndose en un proceso de autoformaciones. Termina pues esta escena extraordinaria, cósmica, bellísima, y sigue la película. Y entonces yo me quedé pensando y decía, ¿por qué quiere contestar de esta manera ante la madre desconsolada? Y después la ponía con mis estudiantes de pensamiento ambiental muchas veces esta escena cósmica. Y
pronto entendí, después de muchas veces de verla, porque me obsesioné con la idea de decir, ¿por qué lo hace de esta manera? Te obsesionaste. Me No te obsesioné creo. con la película y dije, porque Terrence Malick le estaba diciendo, tu hijo está aquí, en el cosmos, en los procesos de autoformación, está haciendo el polvo de las estrellas, está haciendo la tierra, está haciendo todo lo que está pasando, acá está, y estás tú, y tus hijos, y los paramecios, y los hoyos negros, y todo lo que está en mí, y ese en mí es una respuesta profundamente teológica, porque está contestando no como un Dios, como un viejito con barba blanca sentado en una nube, sino está contestando como la totalidad, diciendo, tu hijo está en la totalidad que está ahora reciclándose en las autoformaciones de una tierra que se hace permanentemente de la carne de todos, incluyendo la de tu hijo. Oye, Omar, está como... Me gusta mucho esto que narras, porque también como atraviesa desde lo macro hasta lo micro. Y pensando en lo micro, yo estaba leyendo el libro y tengo que también confesarte que yo estaba buscando tu motivación, ¿no? Estaba esperando ese momento en el que dijeras, atravesé por esto, ¿no? Y todavía no lo he encontrado, es decir, que me falta ahí algo tal vez por buscar, pero me gustaría saber de lo macro que es el cosmos a lo micro que somos nosotros, ¿qué te hace a ti escribir sobre este humus? ¿Qué te movió el corazón para tratar de pensar en ese retorno? Bueno, el tema de la muerte para mí ha sido siempre un tema que me genera muchas preguntas, como nos las genera a todas las personas, por supuesto. Pero hay una cosa que es no tan personal, sino es una cuestión más esquivando. de corte académico. Sí, no quiero, sí, porque, a ver, hay una cosa personal, por supuesto, y es que de alguna manera yo sentía que quisiera estar más preparado para la muerte de mis cercanos. Esa, digamos, es como la personal. Y escribiendo el libro me di cuenta que uno jamás va a poder estar preparado para la muerte de nada, y que el entendimiento del mundo en retorno permanente y de transformación no nos libra del dolor, no nos libra del sufrimiento. De hecho, la muerte está asociada al dolor y al sufrimiento, en la enfermedad del agonizante, en el dolor de la pérdida del ser amado, en la muerte espantosa que damos en este mundo indolente. Está trabada al dolor y al sufrimiento. O sea, esa es una cosa que tenemos que reconocer, y que un entendimiento de reciclaje, de una visión ecológica de la muerte, no va a ser un consuelo en sí mismo. Esa, digamos, es como la primera respuesta personal. Bueno, pero la que te decía que era la académica, tiene que ver con, bueno, es que no he dicho la segunda parte del libro. Resulta que el libro también tiene un interés, que es comprender por qué las representaciones o la manera como comprendemos la muerte en el mundo occidental está muy asociada a cómo nosotros tratamos la tierra, que parece una asociación no directa, que es, ¿qué tiene que ver la contaminación? ¿Qué tiene que ver la devastación planetaria, la destrucción de los ecosistemas con la manera como nosotros percibimos la muerte? Y a mí una de las cosas bueno, si quieres ya podemos hablar justamente de qué respuesta trato de dar en el libro, pero justamente una de las cosas que me llamó la atención es que durante nosotros, en medio de esta crisis ambiental, estamos acostumbrados a pensar la vida, pero la vida y nada más que la vida sin su complemento, que es la muerte. Siempre pensamos que hay que reproducir la vida, siempre pensamos que hay que generar procesos que vayan a favor de la vida, y la vida se ha convertido en el elemento central del pensamiento ambiental y ecológico, pero no podemos pensar la vida sin pensar la muerte, porque eso es su compañera, es su complemento necesario. Lo contrario de la vida no es la muerte. O sea,
estamos hablando justamente de todos estos procesos cíclicos, pues jamás podríamos pensarlo. Entonces, necesitamos, ¿qué tal si en lugar de pensar la vida desde la vida, la pensáramos desde la muerte? Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es tratar de hacer un canto a la tierra, que es lo que yo trato de hacer en este libro, una loa a la tierra, como decía, como escribiría el libro de Byung-Chul Han, una loa a la tierra desde la muerte. Y entonces, esa realmente es la motivación que yo tengo. Esa motivación de hacer un esfuerzo. Y me costó muchísimo trabajo. Pensaba un montón ahorita que te escuchaba en mis procesos de duelo y como ahorita que dijiste que es la farsa del opuesto de la vida y la muerte, pensaba en el propio color, ¿no? Como el blanco y el negro, pero también pensaba en que lo que yo sabía de la muerte hasta que tuve que pasar la pérdida de un familiar cercano, era como, perdón porque voy a hacer una metáfora que puede sonar muy fea, pero era como ir a tirar la basura. Yo estoy usando la palabra basura. Es decir, algo que dejas en un bote y que va a pasar alguien por él y se va a ir y nunca más vas a volver a saber de eso, ¿no? Y no, ¿no? Es totalmente, más bien es como hacer composta, ¿no? O sea, va a estar ahí todo el tiempo, toda la vida cíclica. Eh, y leyéndote pensé en esto, ¿no? O sea, pensé en mi familia, ¿no? Como me enseñaron a mí tradicionalmente a tratar la basura, era ponerla en un bote porque va a desaparecer y nunca fue tu responsabilidad, ¿no? Muy esta parte de la contaminación que decías, de esta lógica occidental, colonial también. Y, y no sé, como que creo que es un espectro de color mucho más complejo. Entender esto que dices de que la vida y la muerte no son una dualidad, sino son parte de lo mismo. Y no sé, como que creo que nos perdemos en eso, ¿no? O sea, nos perdemos pensando en apostar por la vida, lo cual está bien, pero también creo que el capitalismo, los procesos coloniales, el heteropatriarcado, son una especie de no vida, ¿no? O no vida, no muerte, ¿no? En la cual evitan la reproducción de las demás. Entonces, no sé si crees que eso dialoga con tu texto o no. Es decir, también pienso que a veces nos perdemos de la idea de esta dimensión política que atraviesa las emociones que guían estas reflexiones. Sí, mira que esta idea de la basura, bueno, la idea de la basura es una idea muy extraña, ¿no? La idea de que algo se desecha Y desaparece y para siempre. desaparece de los ojos, ¿no? Claro. Porque no desaparece, ¿no? Pero bueno, primero, en nuestras sociedades industriales, los procesos de retorno a la tierra de, no sé, un unicel son de ¿cuántos años, no? O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿no? O sea, eso ya sería algo espantoso. Y aún así va a sufrir un proceso de descomposición. No hay nada que no sea sujeto a retornar y transformarse en vida. Y hay una parte del libro de una que se llama Tlazolteotl, que es una diosa mexica que a mí me gustó muchísimo como una metáfora, porque Tlazolteotl eh, hace una cosa extraordinaria y es que eh, traga lo cadavérico, la putrefacción del mundo, lo podrido, lo excremental, y lo que hace es defecar eh, juventud y nuevo mundo. O sea, es una diosa extraordinaria porque de hecho en las iconografías lo que se ve es una plantita en su proceso cuando está defecando una planta, está defecando vida. Y a mí me encantó Tlazolteotl porque me parece que es precisamente esta idea de que lo que para ella es basura, precisamente es lo que hace la composta. Es todo lo que es muerte para otros, lo transforma y crea una nueva juventud, un rejuvenecimiento. Y esto es algo también extraordinario. Por ejemplo, muchas veces yo, después de escribir este libro, me voy caminando por el suelo. Bueno, hay veces suena raro hacerlo en estos lugares asfaltados, pero digamos en cualquier lugar que no esté asfaltado, aunque también tendría sentido hacerlo ahí, voy pensando
este suelo está lleno de cadáveres, está hecha de hojas muertas, está hecha de minerales que hacen parte de procesos, pero no duran mucho los muertos como muertos, porque la vida tiene esa capacidad de rejuvenecer en otra expresión y en la capacidad de transformarse en otros, y que nosotros somos incluso este suelo, porque aquí, por ejemplo, estamos todos nosotros acá viéndonos y estamos exfoliando nuestras células, y esas células se volvieron el polvo, y ese polvo se convertirá en suelo, y se acabará la filey esta noche y barrerán nuestras células, que será convertida en polvo, y la sacarán lejos donde no esté feo en la filey, y se convertirá en tierra, y se volverán todas juntas una bugambilia probablemente. Fíjense ustedes, estamos todo el tiempo deshojándonos. Y a mí me parece hermoso esta idea de poder nosotros sentirnos como hojas cayendo, como si nosotros fuéramos un otoño permanente y nuestras hojas van cayendo y se van volviendo esta composta que va generando vidas que son completamente enigmáticas para nosotros. ¿En qué se van a convertir las células que están en este momento esfoliándose? No tenemos ni idea. ¿En qué se van a convertir la orina que nosotros ahorita, yo estoy tomándome un delicioso café y seguramente en un ratito voy a ir al baño y se va a convertir, y en este momento se convirtió en mi sangre y va a estar dando vueltas y después lo voy a orinar y esa agua se convertirá en algún otro ser, en algún árbol, irá al océano, se irá a la nube, y estamos todo el tiempo rotando y todo el tiempo estamos transformándonos y circulándonos en muchos otros seres que son enigmáticos. Esto que te estoy diciendo me parece que es de la mayor importancia para romper la idea misma del individuo, Sí. que es la idea de que nosotros estamos acorazados por la piel, que hay alguien que soy yo, que está aquí en mi cuerpo, y que esa persona además va a sobrevivir, una idea muy extraña, va a sobrevivir a la muerte, ¿cierto? Como alma, como espíritu, como lo que sea, porque estamos completamente apegados a la identidad, a la idea de que qué va a pasar conmigo o con el yo de quienes amo una vez mueran, que ese es el gran de los enigmas. Y la respuesta, como decía Terrence Malick, es, pues, ¿qué va a hacer? Se va a disolver en la totalidad del mundo y seguirá siendo bajo otros modos. Thich Nhat Hanh, y eso lo hemos leído con Ingrid Toro, con mucho cuidado, mi esposa, mi amada esposa. Con Ingrid hemos estado pensando durante mucho tiempo una metáfora que está en el libro de Thich Nhat Hanh, que es la ola. Y Thich Nhat Hanh dice, parece que la ola comienza en algún momento y que la ola tiene un final, pero en realidad la ola nunca comienza ni nunca termina, porque la ola siempre ha sido agua y seguirá siendo agua. Y así somos también nosotros. Somos cuerpos que estamos asumiendo un modo, como es el modo de la ola, que en este momento es esta persona, para mí, que soy yo, esta persona que es esta identidad transitoria, que se llama Omar Felipe, que está hablando en este momento sobre un libro que se llama Retorno al Humus, pero es muy momentáneo. Y sin embargo pensamos que las cosas nacen y mueren, cuando en realidad nada nace y nada muere, sino que simplemente está en procesos de transformación. Y pensar la muerte no limitada a estos dos extremos, sino pensarla en estas totalidades, nos ayuda a pensarnos siempre acá, en casa, nos ayuda a entendernos siempre en este lugar maravilloso y que no hay un lugar extraño a donde marchar. No hay aquello que podamos pensar como un lugar destinado para las personas, sino que es este lugar, que es el cosmos, que es el universo maravilloso y abarcante, en donde estaremos dando infinitas vueltas, transformándonos unos en otros y dándonos vida a partir de nuestros encarnamientos y nuestras relaciones entre unos y otros. Creo que esto se pone, creo que bien interesante la circularidad. Cuando hace rato usaste la palabra juventud, ¿no? Y pensaba como, ¿cuál es el opuesto de juventud? Y probablemente es vejez. Pero pensaba también que
estos son temas que tal vez no se dialogan mucho en contextos con gente más joven, pensando en este tiempo humano que habitamos en estos cuerpos. Y entonces me quedo pensando si habías podido poner en diálogo alguna de estas ideas con gente más joven, ¿no? Trabajas como profe igual que yo, y entonces pienso que de repente a veces pensar en estas grandes ideas que de repente pueden ser ensayos filosóficos de mucha profundidad, adquieren otro matiz cuando hablas con otros cuerpos que han habitado menos tiempo, con lo que sea que signifique el tiempo, en este mundo, en esta identidad. Entonces pienso también que cómo has puesto en diálogo eso y qué tal te ha ido. Pues te contesto rápido, es que todavía no lo he podido hacer con las juventudes. Bueno, por Ya aquí ha pasado algo, acá están algunos de alumnos que están y alumnas maravillosas que pasan por las aulas de la NES del Mérida UNAM, aquí en Mérida, y ahí, ahora más bien lo que ha pasado ha sido lo contrario. Ha habido, bueno, una cosa maravillosa es que se han hecho ya algunos círculos de lectura del libro y se reúnen personas a leer el libro. Y me han mandado fotos. Duran varios días. Yo creo que no sé cuántas veces se han reunido, por lo menos en un grupo en Ciudad de México. Y yo lo que veo en las fotos es que la mayoría de las personas son grandes. Sí. O sea, hay personas adultas, hay personas que son mayores. Y entonces eso me pone a reflexionar precisamente de la idea de que cada vez que se supone que envejecemos y empezamos a reflexionar más sobre la muerte, la idea de la enfermedad, la idea de que probablemente si has vivido más tiempo, has experimentado más las muertes de las personas amadas. Yo creo que a medida que vamos creciendo, la muerte se nos va revelando de una manera más fuerte, ¿no? Y a mí una cosa que me ha parecido siempre muy sobrecogedora y me maravillo mucho de ella, es que las personas más adultas, cuando están justamente antes de su momento de su fallecimiento, es como su momento de mayor sabiduría, ¿no? O en una enfermedad, cuando las personas están en ese proceso, como que de alguna manera esa inminencia de la muerte, dicen las personas que están en ese momento, te da una otra perspectiva de la vida, ¿no? Y es porque la muerte te ayuda a pensar de nuevo, de forma diferente la vida, no tu vida, por supuesto, pero en general yo quisiera que fuera la vida en su conjunto. Creo que sí, hay esta parte en la que medimos el mundo a través de nuestros cuerpos, pues, y entonces nos enfrentamos a cosas bien complicadas. Por eso creo también que hablar de estos temas en diferentes grupos etarios puede ser un potencial reflexivo ahí. Definitivamente me imagino hablar de estos temas con mis amigos que son mayores que nosotros, ¿no? Y lo veo lo obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo hablas con alguien más joven que ha tal vez tenido alguna pérdida, ¿no? Recuerdo mucho cuando falleció mi papá y llegué a dar clases, el segundo día que llegué a dar clases, después de eso, se me acercó una estudiante a la que ahora aprecio mucho, a abrazarme y me dijo, oye, pues hace relativamente poco falleció mi abuela y creo que fue una pérdida profunda y entiendo en lo que estás, ¿no? Y para mí fue como totalmente inesperado, ¿no? O sea, hablar de la muerte con un estudiante de 21 años, 22 años, cuando para mí era la primera vez que lo habitaba, ¿no? Y en ese momento fue muy valioso, pero todavía durante el tiempo que lo he ido reflexionando ha adquirido más valor, ¿no? Y enfrentarme a textos, ¿no? He leído mucho sobre el duelo, pero también buscar esas intersecciones con este pensamiento ambiental es muy interesante porque ya te animas más, ¿no? Ya le sabes, cuando hay pérdida cerca, ya le sabes un poco más, pero quisiera también mencionar algo que apunté hace un momento. Quisiera regresar a esto de la farsa del individualismo. Uh-huh. Creo que por ahí está en el texto, pero creo que me gustaría hacer un poco de énfasis. Escuchaba una conversación que tiene Carlos Tornel, que supongo ya lo conoces, en Carlos con Yasnaya Aguilar y con Pablo Montaño en su podcast que se llama Humo, y muy enfáticamente Tornel y Montaño como que dicen que una de las farsas del capital es inventar el individualismo, ¿no? Esta falsa percepción de que somos seres individuales. Entonces quisiera que nos profundizaras un poco más en cómo entiendes esto y cómo también, si crees que es una dicotomía con la noción de colectividad o tal vez haya otro lugar más que abarque más.
Bueno, esta primera idea de disolver la idea del yo o el individuo nos pone en otra situación porque nos pone a pensarnos todos como un nudo de relaciones, de que nosotros somos una serie de vínculos. eh, bueno, seguramente podrás notar también que en muchas partes del texto hago diálogos con cierto tipo de budismo, porque la tradición budista o cierta tradición budista ha sido precisamente la tradición que más ha estado reflexionando justamente sobre el apego al yo, la idea de la ilusión del yo, eh, y pues que, bueno, voy a hablar del Dalai Lama, aunque ya es políticamente incorrecto hablar del Dalai Lama, pero él dice una cosa, dice, nosotros no podemos poner el dedo en la mano y decir, esto soy yo, porque en el mismo momento en que decimos, esto soy yo, nos empezamos a dar cuenta de que está vacío de identidad y que la misma identidad se desborda y se trasciende, porque cada vez que nosotros pensamos que yo soy yo, empezamos a darnos cuenta que somos todos estos filamentos, todos estos micelios con los cuales estamos conectados unos a otros. Y entonces lo que hay vacío es vacío de la yoidad, de la idea es que la yoidad es la arrogancia más grande que podemos tener los humanos en nuestros simbolismos, y justamente por eso le tenemos miedo a la muerte, porque es el miedo a perder el yo. ¿Qué va a pasar con el yo de mi muerte o el yo de quienes amo? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Es la gran pregunta que tenemos. Y entonces las religiones han resuelto, las religiones monoteístas han tratado de resolver esto con la idea de que vas a estar con Dios en otro lugar, o que hay un juicio final, o que ese yo va a estar esperando a reunirse con los yoes de las personas que amas después de la muerte y con los de tu perro incluso, ¿no? Como los que aparecen, que a mí me parece una idea todavía muy hermosa, ¿no? Esta idea de reencontrarnos todavía con los nuestros, pero me parece hermosa. El problema es que pareciera que nos vamos a reencontrar con las identidades de todos esos. Y no se trata de eso. Se trata de reencontrarnos con todos en estos procesos de transformación. Y entonces hay una fase del libro que se llama precisamente donación. Y la donación es porque decimos, bueno, entonces, si no pensamos la muerte desde la yoidad, ¿qué implicaría? Y es la cosa que me parece la más difícil, pero daría una perspectiva completamente diferente de nuestra vida. Y es que nuestra muerte es una muerte que no puede, así como nuestra vida no podemos conservarla y ha sido donada por otros. Piensen ustedes en lo que comieron hoy, ¿no? Fue donación de otros seres que se hicieron su carne y su sangre por un momento muy transitorio. Y también nosotros somos la donación de nuestros abuelitos, de nuestra ancestralidad, de los genes, que simplemente recibimos vida y la hacemos nuestra, pero esa nuestra es una ilusión, pero no tenemos cómo conservarla. Y lo que significa es que nuestra muerte, que no solamente es la muerte grande, sino también las muertes pequeñas, que son las muertes, todo el tiempo nuestro cuerpo ya está muriendo, ¿no? Todas tus células ya cambiaron. De hecho, no son las mismas de la semana pasada. Ya somos otras personas. Entonces, esas muertes pequeñas, así como la muerte grande, es siempre una donación. Y entonces nuestra muerte es siempre un estar para otros. Nuestra muerte es una ofrenda. No tenemos otra cosa sino que ofrendar nuestra muerte a otros. Y entonces eso nos quita la idea de la yoidad y nos pone siempre ponernos en ofrecimiento. Eso debería ya transformar nuestra relación también con la tierra, porque nuestra vida sería una vida permanentemente de habitar la tierra para otros, para nuestros, todo lo que estaba diciendo, ¿no? Todo este polvo que se convirtió en bugambilia, decía, es haber sido ya fuera de tu voluntad un agente donante que da vida a otros. Claro. Oye, yo creo que a Lynn Margulis le gusta lo último que acabas de decir. Y pensaba, Omar, también como
como esa parte como de aterrizar justo como en la parte más tangible. Eh, y no sé si alguna vez practicaste budismo, ¿no? No solamente lo investigaste, pero creo que me parecería interesante saber, pues eso, si lo practicaste también, como desde dónde contempla Omar de manera cotidiana, qué le hace a Omar poder pensar en este humus al que vamos a regresar. Bueno, mi acercamiento al budismo no ha sido desde la meditación ni desde alguna tradición, ha sido un acercamiento más bien intelectual, pero hay una cosa que hacemos también los escritores, no sé si también te pasa, seguramente sí, y a muchos quienes escriben, y es que nos podemos meditar, a veces, en algunas ocasiones, algo que nos pasa, podemos meditar escribiendo. Sí. Y a mí sí que me pasó en este libro. Hay muchas partes del libro que yo hoy leo y que no me acuerdo que yo las haya escrito. No porque las plagié, no vayan a creer, sino porque de alguna manera hubo momentos en los que yo de alguna manera siento hoy pues que estuve en pequeños trances, un poco como descargando información, como que hay muchas voces también que te hablan cuando estás escribiendo. Quiero ponerme un poco místico de la idea de que este libro yo en realidad no, muchas cosas yo no las escribí. Primero porque usas una bibliografía, entonces dialogas con las personas con las que has leído, pero en una perspectiva mística yo siento que hay mucho de descarga en términos de que acá hay una sabiduría que, no, que es una sabiduría a la que tú tienes que de alguna manera, cuando estás hablando de la muerte, tienes que conectar con esa sabiduría que es una sabiduría de la vida. Y acá hablando de la muerte, ¿no? Por eso me costó tanto trabajo. Una vez yo le dije a Ingrid, mi esposa, le dije, quiero leerte algo que salió. Y entonces Ingrid le dio escalofrío y me dijo, no me leas más. ¿Tú con quién estás hablando? Me dijo. No es que estuviéramos haciendo Ouija, ni mucho menos. Pero está la idea de que en muchos momentos cuando tú estás escribiendo y llegas a esos momentos de meditación, que no son cosas que puedes controlar, podrías llegar a tener algún tipo de conexiones en donde estás. Y yo a veces no reconozco haber escrito cosas que yo escribí acá. Es algo muy curioso. Solamente me ha pasado, bueno, me ha pasado en otros momentos, pero con este libro sí que me pasó en varios momentos. Tengo que decirte, yo cuando, no sé si sabes, pero a veces, muy a veces escribo poesía. Nadie la lee, solo yo. Esa me da miedo compartirla. He compartido muy poquito, pero sí, sí es un trance. O sea, ahí sí creo que de repente se pueden escribir muchas cosas, pero cuando no están mediadas por la lógica, sino más por la emoción, creo que pasa esa canalización particular. Sí. Y yo no he escrito ficción, pero quienes escriben novelas, a mí me encanta la idea de decir, estoy todo el tiempo persiguiendo al personaje. Totalmente. Sí, estoy todo el tiempo entendiéndolo, comprendiendo, y con esa curiosidad de qué le va a pasar, ¿sí? Porque es algo que no le pasa al escritor, que no hace el escritor, sino es algo que le pasa y está buscándolo todo el tiempo, sigue tratándole de seguirle la pista, como que los personajes también se desprenden de su autor y entonces el escritor no puede hacer otra cosa sino andar buscándolos. Yo no sabía que mi último cuento de Vivir esa espiral iba a ser una ceiba. Y cuando lo estaba escribiendo, se manifestó. Y creo que también eso, cuando lo leí, ¿no? Revisé, edité y tal, me quedé pensando ahorita que te escuchaba en esa ceiba y en qué pasa cuando lo vuelves a leer. Ya editado, ya lo tienes en las manos, lo revisaste, preparaste también una edición digital para distribuir. Cuando vuelves a leer eso, ¿qué pasa cuando tú ves esa canalización? ¿Qué sientes? Sí, a uno le toca leerse varias veces y hay unas lecturas muy tristes porque son unas lecturas de edición, ¿no? Que uno está buscando la sintaxis, el error de dedo, pero hay otras lecturas en donde realmente empiezas a leerte y te lees como un otro. Es una cosa muy interesante, como si uno estuviera leyendo a otra persona. Sí. Y o sea, yo leo este libro y yo ya no me leo a mí. Leo a
o sea, el libro ganó cierta autonomía y en ese sentido es como leer cualquier otro libro. Y es una cosa muy extraña, algo que te pasa, como que te desprendes de tu texto y el texto deja de ser tuyo y, ya incluso ni te reconoces en esos textos. Oye, Omar, quisiera ir cerrando, porque no sé si en el público, que tenemos público, va a querer comentar algo, pero quisiera como también mencionar esto, que para mí es muy importante, apostar por las editoriales independientes. Cuéntanos un poco de Heredad y cómo fue este acercamiento y por qué crees tú que a Heredad le gustó este trabajo. Y saludos a las compas, los compas. Bueno, primero un agradecimiento muy grande a Heredad, que es una editorial independiente de Ciudad de México, que lanzó este libro junto a otros dos, sí, que son dos poemarios, que es una colección que se llama Siembra de Lluvia, y Heredad, cuyo nombre, digamos, cuyo eslogan es Palabras para Caminar la Tierra, es una editorial que justamente le apuesta a textos en los que ellos creen, ¿no? Y yo tuve la maravillosa oportunidad de conectarme con Rafael Mondragón, a quien le envío un saludo, bueno, ya todo el equipo, a Alejandra Betancourt y a Pablo Reina, que ellos hacen parte de una cooperativa, y es una cooperativa editorial que pues le apuestan al trabajo editorial y a ellos les gustó desde el inicio y le dijeron, órale, lo vamos a publicar en esta colección de Siembra de Lluvia. Hicieron esta lindísima edición y bueno, pues esta es la que estamos ofreciendo el día de hoy. Llegó el momento de la cuña. Estamos ofreciendo pues a 150 pesos, pero también 57. En precio filet 150. 150. Y 157 para las personas que nos están escuchando por claro, internet. Claro. Para comprarlo directamente en la página de la editorial y seguramente en algunas librerías independientes. Omar, pues voy a ceder la palabra al público por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Omar o se quedaron pensando profundamente en esto. Sí, te vi muy emocionada, entonces yo esperaba. Dale. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Ha sido un honor y disculpa la palabra, ha sido un orgasmo a mi mente porque estoy en un proceso de crecimiento personal a nivel de conciencia y yo no soy escritora ni mucho menos nada, o sea, yo voy fluyendo y al escuchar tus palabras sentí una conexión increíble con todo lo que estoy viviendo. Entonces, dijiste un tema, una palabra que es la meditación, o sea, pienso que todas las personas tenemos una diferente manera de meditar, o sea, no hay una fórmula mágica y a veces con las vivencias que tenemos es un poco difícil el poderlas interpretar en palabras, ¿no? Porque dices, a lo mejor estoy loca y es difícil el poder interpretarlas. ¿De qué manera fue tu proceso? Porque a pesar de que es un libro muy pequeño, que muero por leerlo en este momento, ¿cómo lograste profundizar? O sea, es muy pequeño el libro, pero creo que es muy profundo por la entrevista que te acaban de realizar. Entonces, para ti, ¿cómo fue el llegar a ese punto de meditación y sentiste en algún momento que te perdiste en ser tú? Porque no recuerdas nada, bueno, partes, ¿no? De lo de tu libro, pero es algo inexplicable. Entonces, si me puedes platicar tu experiencia en ese momento, me serviría mucho por lo que estoy pasando. Y gracias. Te agradezco. ¿Tu nombre cómo es? Joana. Joana, qué gusto. Gracias por tus palabras. Mira, este libro en particular es un libro corto. Hablar sobre estos temas es muy complicado. No es como que tú te vas a sentar y vas a empezar a escribir un libro y lo terminas en 2 meses. Me tardé, yo creo que unos 5 años, a pesar de lo chico. ¿Por qué? Porque para mí se convirtió este texto en particular un texto de fragmentos. Entonces lo que yo tenía, esto es un poquito de la cocina del escritor, yo lo que pasaba era que tenía muchas notas hechas a mano todas, ¿no? Y que en el momento en que llegaban, en ese momento las escribía y puede que pasaran 2 meses, no volví a pensar absolutamente nada, me volví a llegar otra revelación y volví y las escribía y entonces después
llegó otro momento, que fue el momento ya de armar, y entonces volver a esas notas ya me permitió, digamos, tejer el texto. Entonces es algo que duró mucho tiempo, ¿no? En muchos momentos diferentes, y al fin, en el momento propiamente de la escritura, pues ya más bien es como una especie de tejido. Yo quisiera agregar a eso, Omar, perdón que me meta, pero pienso mucho que es que dijiste la cocina del escritor y pienso como que a veces no es tan místico, ¿no? O sea, sí es místico pues el proceso de la canalización, pero no es tan místico pensar que las personas que escriben, ¿no? Entonces, esto que dices de las notas a mano me parece que es un ejercicio que también de repente vamos perdiendo, ¿no? Y que a veces en esa parte de la cocina puede ser tan sencillo como llevar unas notas a mano, ¿no? Y que, claro, canalizas y tal, y todo este proceso creativo y analizas, profundizas y editas, que esa es la parte que no me gusta tanto, pero creo que sí es muy importante también entenderlo en la cotidianidad, o sea, entender esta reflexión que puede suceder de manera cotidiana, aunque sea cada 2 meses. Y es terrible además porque a veces esas notitas se van perdiendo en la casa, y yo, ¿viste el cuadernito donde? No lo he visto, ahí estaba el libro. Porque a veces son papelitos y servilletas que están por ahí pegadas, ¿no? O sea, realmente, a veces yo digo, ya está el libro escrito, pero no he empezado a redactarlo, pero el libro ya está escrito. Es algo muy curioso, ¿no? Porque ya está armado, falta sentarse. Hay veces con mis estudiantes, cuando estamos en clases, digo, lo más difícil siempre es, antes era la página en blanco, ¿no? Ahora es la pantalla en blanco. Sí. Porque pensamos que el proceso de escritura comienza ahí. No, lo más difícil es el proceso de preescritura. Creo que no se habla mucho de esto. Y esa preescritura tiene que ver con todo ese proceso previo hasta que te puedes sentar a redactar. Y en este caso, pues significó notas y notas y notas que estaban por toda la casa. Y pues no creo que se me haya perdido ninguna. Creo que ahí quedaron todas. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo por acá? Pues ya vamos a dejar vamos a cerrar nuestra conversación. Pues muchas gracias, Omar, por estar aquí con nosotros en la última actividad de la cúpula de la Jornada Maya 2025. Bueno, Rulo, muchísimas gracias a ti por pues siempre estar abierto a conversar sobre este texto. Es la segunda vez que lo hacemos sobre un libro. El primero fue Multitudes Agroecológicas. El año pasado hicimos otros eventos. Y por supuesto, muchísimas gracias a todo el equipo de la Jornada Maya que nos abre estos espacios, a la Filey, a Sabina, que está por ahí. Hola. Muchísimas gracias siempre por hacer de esto pues nuestra casa. Y bueno, pues esta vez no quise yo hacerlo en los salones, sino quise hacerlo acá, para hacerlo así como con un café y en familia. Muchas personas, está mi familia acá, están amistades, alumnos y muchas personas que me dijeron que se iban a conectar, entonces, o que van a ver la transmisión. Entonces, pues un abrazo también. Pues muchas gracias, Omar. Pues muchas gracias a quienes nos siguieron por aquí presencial, ahí a distancia, y pues por estar con nosotros en esta cúpula de la Jornada Maya Filey 2025. Buenas tardes, muchas gracias.